La importancia de medir la pobreza más que determinar cuántos tienen carencias es mostrar los contrastes de lo que un Estado debe hacer y debe transformar para superar esta problemática. Bueno, se ha dicho, y es el lema del Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social, que lo que no se mide no se puede controlar. Sí, yo creo que ha sido muy importante desde no solo determinar quiénes son los pobres, sino que cuántos pobres hay. Fíjate, la importancia de medir la pobreza es que necesitamos tener un conocimiento bastante empírico y bastante dimensionable del problema para poder actuar sobre él. Si uno no tiene, digamos, una dimensión del problema es muy difícil actuar, porque la medición no se trata nada más el tema de saber cuántos son los pobres, sino saber dónde están y quiénes son. Una sociedad, desde sus representantes en el Congreso o a nivel regional o local, esas instituciones corporativas deliberantes deberían examinar cómo está la sociedad, cómo estamos en una comunidad, en una sociedad. De ahí que es pertinente que a ese nivel nos preguntemos cómo está la pobreza como una manera de examinar si nuestra sociedad es justa o no es justa. Porque además de que permite la cuantificación, permite su ubicación. En el caso, por ejemplo, saber que en determinada región o en determinado municipio existen más pobres que en otras regiones. Eso permite también poder elaborar políticas públicas que van más directamente a favor de los pobres. Entonces, si para ti la pobreza es solamente un problema de ingresos, entonces la receta es crecimiento económico, la receta son aumentos en el ingreso, etcétera. Y no solamente la historia de América Latina, la historia del mundo ha demostrado que eso no ha sido suficiente. Es más, hemos tenido crecimiento económico importante y al lado de eso también crecimiento de la pobreza importante. Es decir, ¿y eso por qué pasa? Porque no has congeniado las distintas facetas de las situaciones de privación. Que existan mediciones de la pobreza para ver qué tipo de políticas públicas, de acomodos estructurales, de tipo de financiamiento, de tipo de inversión de capital, son los que producen mayor bienestar en la población y cuáles son los que producen mayor pobreza. Entonces, en ese sentido, me parece importante medir porque es un indicador fundamental acerca de lo que está funcionando y no está funcionando. Porque si solamente te vas por una interpretación, solamente ves una esfera de la pobreza, las soluciones van a ir solamente en ese sentido. La importancia de medir es cuantificar cuántos recursos los países, los gobiernos, la sociedad civil, la población requiere para superar este problema de la desigualdad. La medición es un insumo para transformar si realmente queremos cambiar. Una desgracia en la medición de la pobreza es que se discute sobre la medición en sí y no sobre los factores que producen la pobreza. Entonces se confunde la medición de la pobreza con la pobreza misma. Pero da la historia que ha habido en América Latina, si recordamos los regímenes autoritarios y militares, ¿verdad? Años 40, años 50, ¿verdad? También yo creo que fue muy importante poner sobre la mesa, en la mesa del debate, el tema de la pobreza y a preocuparse y que pudiera concebirse como política de Estado. Esa es una de la importancia de medir la pobreza. La forma de medirla va a depender de la forma como tú la entiendas. Y de la forma como la entiendas y la midas, la enfrentarás. Si tú solamente te enfocas en los aspectos económicos de la pobreza, entonces solamente aportarás soluciones económicas a la pobreza. Si tú tienes una mirada más amplia del fenómeno, entonces las soluciones también van a pasar por soluciones más amplias y más integrales del fenómeno. Y para mí el fenómeno es mucho más amplio y mucho más diverso de lo que es simplemente la faceta económica. Y un segundo elemento que ha traído la medición de la pobreza es que no se ve en una dinámica de mediano plazo. Es decir, en 2 años en México se aumentaron 3 millones de pobres del 2008 al 2010 y la gente se queda con esa cifra o las elaboraciones académicas dan vueltas alrededor de esa idea. No, el asunto es ver
en 20 o 30 años cómo ha evolucionado la pobreza en el país y cómo entonces es que se puede disminuir los riesgos de la población para caer en pobreza en esa dinámica estructural de mediano aliento.